el servicio, bienvenidos. Bienvenida. Gracias. Ya te extrañábamos. Bienvenidos todos. Ya los extrañaba. ¿Cómo están el día de hoy? Qué Bien, presencia tan bien. bonita. Sí, Dios hace presente, no cabe duda. ¿En quién está nuestra esperanza? en Dios. En Dios. En Dios tiene que estar nuestra esperanza. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. En Dios pondré toda mi esperanza. No mi esperanza, sino toda mi esperanza. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Gracias, Señor, por hacerte presente en este lugar. Gracias por abrazarnos. Gracias por poderte sentir una vez más. Gracias por tu fidelidad, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú te haces presente cuando hay corazones dispuestos a adorarte y a glorificarte. Te damos las gracias, Señor, porque en esta mañana pudimos ver una vez más tu fidelidad, Señor. Te haces presente en la vida de nosotros. Te ponemos esta palabra, Señor, en tus manos. Prepara nuestro corazón, prepara nuestro espíritu para poderla recibir, Padre. Para que podamos entender que en ti está nuestra esperanza. Solamente en ti, Señor. En ti estamos seguros. En ti estamos completos. En ti, Señor, no nos faltará nada, porque tú eres fiel y justo. Te damos las gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acompáñenme al Salmo 40, versículo 1, versículo del 1 al 3 vamos a estar leyendo. Este es un salmo que David lo expresó de esta manera y me llamó mucho la atención porque dice, versículo 1, Salmo 40 dice: puse en el Señor, dice, toda mi esperanza. Dice, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo del pantano. Dice, puso mis pies sobre la roca. Esta otra versión que dice, puso mis pies sobre la peña y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo y un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza ¿en quién? En el Señor. El que me encanta dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Y luego sigue diciendo el rey David, dice, Él dice, inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros ponemos toda nuestra esperanza en Dios, ténganlo por seguro que Dios va a escuchar nuestro clamor. Y Dios es fiel. Ahora debemos de aprender a poner toda nuestra esperanza en Dios. Es cierto que muchas veces oramos y creemos, pero vemos muy probable alcanzar todo lo que hemos estado esperando. Y hemos estado orando y pidiéndole al Señor y no miramos las oraciones contestadas, no miramos la respuesta que necesitamos, pero necesitamos seguir esperando. Pero entre más difícil se estén poniendo las cosas en nuestra vida, más nos debemos de aferrar a plantar nuestra casa en la tierra de la esperanza, que es Dios. Ahora tú vivirás en la esperanza de Dios y Él cumplirá cada promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Ahora no siempre va a ser fácil y no siempre es fácil esperar en Dios. Sí, a mí no se me hace fácil esperar en Dios. Se hace difícil, es duro, es fuerte, pero sin embargo podemos aprender a confiar en Dios y a creer que Dios va a obrar a nuestro favor. Yo sé que Dios va a obrar a nuestro favor, así como lo dice el rey David. Dice David que él esperó, dice, pacientemente en el Señor y puso su esperanza en Dios. Aquí podemos ver por parte de David una sensación de oración que perseveraba mucho cuando hace un reencuentro que Dios, dice, lo había escuchado. Podemos mirar tres cosas en este salmo que leímos. En primer lugar, miramos que Dios se vuelve hacia David y dice que Él escuchó su clamor. Y esto representa cuando nosotros nos presentamos a Dios.
Dios siempre nos va a escuchar, Dios siempre nos va a fortalecer. Ahora, la confianza que Él nos va a fortalecer viene de Dios y viene cuando nosotros nos acercamos a Dios en nuestras oraciones. En segundo lugar, podemos ver que Dios obró a favor de David. Y David dice, del pozo del lodo, dice, me sacó de ahí. Ahora, posiblemente David estaba viviendo un momento de sanidad, de una enfermedad que él tenía, no sé. O también podría referirse a los enemigos que enfrentaba Israel. Pero cualquier cosa que haya sido, lo que me llamó la atención fue que Dios lo libró de ahí. Ahora, yo no sé qué es lo que estén pasando ustedes el día de hoy, pero de una cosa sí estoy seguro, que Dios los va a librar de ahí, que Dios los va a sacar de ahí. Dice el texto, sigue diciendo que lo puso sobre la peña. Y es donde Dios nos quiere poner a nosotros. En esos tiempos difíciles, Dios nos guía siempre a un camino seguro, siempre y cuando nosotros le pedimos a Él y creamos a Dios. Otra cosa que me llamó mucho la atención en este texto es que David siempre alababa a Dios. David sabe que Dios se mueve en medio de la alabanza, y le dio una estabilidad a David. Alabar a Dios por sus maravillas, por sus obras, eso nos anima a nosotros a confiar en Dios. Yo sé que es muy difícil muchas veces confiar en Dios, y se nos hace complicado. O sea, no miramos los resultados que deseamos, y ya muchas veces no queremos seguir creyéndole a Dios. Pero nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Ahora, las bendiciones de Dios nos vienen cuando nosotros confiamos en Él, y cuando seguimos los caminos de Él, y cuando no seguimos la sabiduría humana, o cuando no seguimos religiones falsas, sino cuando nosotros buscamos a Dios. Dios siempre nos va a dar la respuesta. Ahora, siempre tenemos problemas, tenemos conflictos, ¿cierto? Todos pasamos eso. No hay un día que no se levante un problema, no hay un día que no hay un conflicto. Pero en esos momentos difíciles tenemos que aprender a clamar a Dios, así como lo hacía David, para que nos ayude, para que nos dé la respuesta que necesitamos. Ahora, necesitamos aprender a confiar en Dios. Yo necesito más aprender a confiar en Dios. No sé ustedes, pero yo sí. Y Dios me ha hablado, y Dios me ha dicho muchas cosas, muchas promesas, pero a veces se me olvidan las promesas, y dejo de desconfiar en Dios. Se vuelven inalcanzables. Se vuelven lejos, que nunca van a suceder. Pero no es al tiempo de José, es al tiempo de Dios. Las promesas son al tiempo de Dios. Hay que seguir los caminos de Dios. Ahora, ¿por qué no nos inquietamos muchas veces? ¿Por qué nos angustiamos muchas veces? ¿Por qué vendrá siempre la angustia? ¿Por qué vendrá la inquietud? Por la falta de satisfacción del amor de Dios. Por la falta del amor de Dios. Porque tal vez no hemos puesto nuestra esperanza en Dios. Y David lo decía en el Salmo 42, versículo 11. Decía David hacía estas preguntas: ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué voy a inquietarme? Es una pregunta que se hacía David. Y luego se hace otra pregunta: ¿por qué me voy a angustiar? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Y él mismo se da la respuesta. Dice: en Dios pondré mi esperanza. Y luego sigue diciendo: y todavía lo alabaré, dice. Y afirma con esto, termina el texto con esto: Él, dice, es mi Salvador y mi Dios. Ahora, su seguridad era Dios. Dice: ¿por qué me tengo que preocupar? ¿Por qué me tengo que inquietar? ¿Por qué me tengo que estresar? ¿Por qué me tengo que desanimar? ¿En quién pondré mi esperanza? Y dice: en Dios. Y además, dice, todavía por todo lo que estoy pasando, además todavía lo voy a alabar, porque Él es mi Señor y Él es mi Dios. Y de aquí viene el nombre del tema de este mensaje: en Dios pondré toda mi confianza, toda mi esperanza. Confía que Dios
tiene un plan completo para cada uno de nosotros. Amén. Y hay una historia en el libro. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Yo di una serie, le di los 4 capítulos de Ruth hace mucho tiempo, di capítulo por capítulo. Y la historia de Ruth es una historia muy bonita. Y vamos a hablar un poquito de Ruth. Ruth capítulo 1 versículo 3, vamos a empezar ahí. Dice, tiempo después, dice, murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada, ¿cómo? Ruth. Pero unos 10 años después, dice, aquí viene la tragedia. Unos años después, 10 años después, dice, murieron tanto como Malón como Keilón. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Esta mujer en 10 años, podemos mirar que en 10 años Noemí perdió a su esposo. En 10 años Noemí perdió a sus hijos. En 10 años Noemí ya era una persona viuda. En 10 años Noemí ya no tenía hijos. Noemí me llama mucho la atención porque Noemí, los hijos de Noemí ya se habían casado. Como ya no tenía esposo, sus hijos se habían muerto. Ahora Noemí se quedó con 2 nueras. A su cargo, se puede decir. Y me llama mucho la atención porque Noemí le dice a sus 2 nueras que se vayan, que la dejen sola a ella. Pues ellas eran jóvenes. Si ustedes son jóvenes, váyanse, hagan su vida una vez más. Tienen el derecho de hacerla. Y tenían el derecho porque ya eran unas mujeres viudas y eran jóvenes. Dice, váyanse, déjenme sola, no la necesito a ustedes. Vayan y hagan su vida una vez más. Orfa, una de ellas, le tomó la palabra, decidió tomarla y se fue. Dijo, patitas, ¿para qué te quiero? Y se fue de la vida de Ruth y la dejó de Noemí. Pero Ruth se quedó con ella y juntas regresaban a la ciudad de Israel, a la ciudad de Belén. Y en Ruth capítulo 1 versículo del 19 al 21 vamos a leer. Dice, de modo, dice, que las 2 siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, fíjense lo impactante de aquí. Ahora, Noemí era conocida. Noemí se había ido de ahí y regresó a su tierra Belén. Y cuando regresan ahí, dice, de modo que las 2 siguieron de viaje. Cuando entraron a Belén, no dice algunas personas, no dice algunas cuantas, dice todo el pueblo se conmocionó por causa de la llegada. Y luego se preguntaban, ¿de verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Es esta otra versión que dice, murmuraban las mujeres. No me llame Noemí, contestó ella, más bien llámame Mara. Y luego sigue diciendo, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amargada. Me fui llena, pero el Señor me ha traído a casa vacía. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Y el Todopoderoso me ha enviado semejante tragedia sobre mí. ¿Cómo miran el corazón de Noemí? Muy dolido. Lastimado, dolido, enojada con Dios, molesta con Dios. Y tenía razón. Perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos en 10 años. Se fueron de Belén a una ciudad para progresar, para que les fuera mejor. Ella lo dice aquí, que se fue llena de casa y regresa vacía. O sea que ese nombre también le causaba dolor. Si te vamos a mirar, el nombre de Noemí o Naomi en inglés significa mi dulzura, mi alegría.
Pero el nombre de Mara significa amargura. Esta mujer salió de su casa con dulzura, con alegría, pero cuando regresó dijo: no más, no me quiero llamar Noemí hoy en adelante, porque Dios, el Todopoderoso, me ha hecho sufrir. Wow. De aquí para adelante, llámame amargura, Mara. Así llegó ella de regreso, con una amargura, con una tristeza. Ella cambió de actitud por su gran tragedia que había vivido, y se cambió su nombre. Y así hay mucha gente que cambia de actitud cuando enfrenta situaciones difíciles, cuando pasa pruebas, cuando pasa una crisis. Deja de vivir en alegría, en dulzura, en esperanza, y se muda a la calle, al camino de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón y de la falta de esperanza. Vamos a mirar el final de Noemí. Ruth capítulo 4 dice así, versículo del 13 al 12. Aquí se encontró a un guatemalteco, Ruth. Vos, a un chapín. Dice: así que vos, dice, llevó a Ruth a su casa. ¿Y la hizo qué? Y la hizo su esposa. Ustedes lean los 4 capítulos de Ruth, está bien precioso. Es una historia muy bonita. Si quieren mirar una historia bonita de amor, no mire ninguna telenovela. Vea y lea el libro de Ruth, los 4 capítulos, y va a mirar una historia de amor preciosa. Dice entonces: así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo que esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor le permitió que quedara embarazada y diera a luz a un hijo. Entonces, dice, las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que Él restaure tu juventud y te cuide de tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama. Y Ruth amaba a Noemí. ¿Por qué les digo que la amaba? Porque si no la fuera dejado. Cuando se murió el esposo de Ruth, ella tenía el derecho de irse y dejar sola a Noemí. Pero podemos mirar el corazón de Ruth, que Ruth amaba a su suegra, porque no la dejó regresar sola a Belén. Yo me imagino que Ruth dijo: bueno, pues ni modos, ya no está mi esposo, pero yo voy a estar contigo. Las dos vamos a salir adelante. Vámonos, yo te acompaño. Y dice aquí, dice: pues es su hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Versículo 16 dice: entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Wow. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí, ¿qué dice? Tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed, que llegó a ser, fíjate qué tan importante fue este hijo. Este hijo llegó a ser el padre de Isaú, el abuelo de David. Qué precioso es Dios. Miren qué interesante es esto. Lo que hizo Noemí por Ruth fue llevarla a la tierra donde podría ver a la salvación. Ahí Ruth conoció a Boaz, y fueron los bisabuelos del rey David, y fue del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le valió a Noemí para que Noemí tuviera una vida restaurada. Pues Ruth fue, dice, que mucho más valiosa que 7 hijos.
Qué precioso es eso. Cuando tú confías en Dios y piensas en Él, presentarle a Él el plan de salvación, puedes estar tranquilo porque Dios siempre va a añadir más para nosotros. Cuando nosotros buscamos a Dios primeramente, Dios siempre va a añadir más. Por eso me encanta lo que dice Mateo 6:13, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. O sea, el secreto es de buscar a Dios primero. Ahora, los tiempos son de Dios. Dios le dijo a un hombre que se llamaba Simeón que no moriría antes de ver al Mesías, que él vendría a salvar al mundo, pero él se estaba haciendo ya viejo. Pero él había recibido una promesa, que no iba a morir él antes de que él viera al Mesías. Y lo podemos ver en Lucas 2, versículo del 29 al 30, dice: ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, hay personas, hay estudiosos de la palabra que piensan que Simeón esperó por más de 20 años, escúchame bien esto, para mirar esa promesa cumplida. Yo me imagino a Simeón estar pensando o tener pensamientos como: ya estoy viejo, voy a morir, pero no he visto al Mesías. Pero una cosa que puedo entender aquí, que él confiaba en la palabra lo que el ángel le había dicho. Y él murió después de que vio al Mesías. José le pasó lo mismo. José pasó 17 años, escúchenme bien esto, esperando a que Dios cumpliera la promesa del sueño que a él le había dado. ¿Cuál era la promesa del sueño? Que sus hermanos se le iban a inclinar a él. Este hombre fue injustamente a la cárcel, fue vendido, cayó a la cárcel. 17 años tardó este hombre para ver que su promesa cumplida. David tardó más de 20 años para mirar su promesa cumplida, que él iba a ser el rey de Israel. 20 años. Fue perseguido, lo querían matar, le falló muchísimas veces a Dios, pero Dios cumplió su promesa. 20 años tardó. Ahora, no se trata de que tengas que esperar hasta que seas viejo para ver esa promesa de Dios en tu vida, no. Pero se trata de tener la misma actitud que tuvo Simeón, que tuvo José, que tuvo David, que tuvo Abraham, que tuvo Noé. Hay muchísimas personajes en la Biblia que tardaron mucho tiempo, pero tuvieron una buena actitud, así como la tuvo Noemí. Ahora supe de una historia, estaba viendo la televisión y miré una historia de unos ancianitos de más de 90 años de edad que se casaron y se fueron de luna de miel. Oh, so cute. Eso es vivir con la actitud correcta Of course. hasta el último momento de su vida. Se debe de vivir aquí en la tierra de la esperanza, y no solo con la esperanza. Ahora, ¿por qué decidir que vivas con esperanza? Es como algo que viene de afuera, algo que te llega, pero al igual se puede ir. En cambio, vivir en esperanza es plantarte en ese territorio donde nadie te va a mover de ahí y quedarte ahí, porque ahí es tu tierra prometida. Escuché un chiste de una viejita de 88 años que se hizo unas citas ciegas con un hombre de 92 años. Y se va a la cita la viejita. Tuvo su cita con su viejito de 92 años. Y cuando la viejita regresa a casa, le pregunta a su hija, saben que los hijos son muy prometidos,
mamá, ¿cómo te fue? Y le contesta la viejita, tuve que cachetearlo 3 veces. ¿Qué? Le dijo la mamá. La hija, trató de aprovecharse contigo. Le dijo, no, creí que estaba muerto. Pero esa es una actitud de 88 años. Oh my God. Haciendo unas citas ciegas para encontrar el amor de su vida. Mira, perdió esa esperanza. No perdamos nuestra esperanza. No cambies tu nombre de alegría o de dulzura por amargura. ¿Por qué? Porque tal vez ahora estás viviendo una situación difícil. Pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Amén. En el Salmo 31:5 dice, en tu mano, dice, están mis tiempos. Amén. En las manos de Dios está nuestro tiempo. Hagamos lo correcto. Y Dios siempre va a derramar su favor hacia nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que si hacen lo correcto, Dios siempre va a añadir más y va a derramar un favor hacia nosotros? Ahora, a Noemí le fue bien. Todo lo que empezó con una tragedia, terminó como una bendición. A Ruth le fue igual. Lo que parecía una tragedia para Ruth, terminó bien. ¿Por qué? Porque ambas confiaron ¿en quién? En Dios. El 31. El Salmo 31:15. 31:15. Ya. ¿Por qué? Porque ambas confiaron en Dios. Noemí regresó de Moab de Israel a la tierra donde se adoraba al único Dios real. Y Ruth dejó de seguir dioses que seguían a un pueblo, dioses falsos. Y en Ruth 1, capítulo 1, versículo 15 dice así. Dice, mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y sus dioses. Tú deberás hacer lo mismo. Ahora, imagínense que Noemí no se daba por vencida. Noemí quería convencer a Ruth de que la dejara. Y le decía, fíjate, mira, tu cuñada ya regresó a su pueblo, donde están sus dioses, a adorarlos. Le decía, Ruth, tú también haz lo mismo. Vete a tu pueblo. Vete a adorar a tus dioses. Déjame sola. Y Ruth contesta, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú quieras que tú vivas, yo viviré. Y me encanta lo que sigue diciendo, tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, le dice, será mi Dios. Ruth no conocía al Dios verdadero. Noemí sí lo conocía. Pero ¿cómo podemos mirar y decir, yo voy a ir donde tú vayas? Tu pueblo será mi pueblo, Noemí. Ya basta, ya no exija, ya no me sigas diciendo de que te dejes sola. Quiero conocer a tu Dios. Tu Dios será mi Dios. Versículo 17, donde tú mueras, ahí moriré. Y ahí me enterrarán también. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. ¿Cómo podemos ver el corazón de Ruth aquí? Una mujer que amaba a su suegra, que no le importaba, que ya no tenía ningún derecho con ella. Pero así es como Dios trabaja. Dios hace lo inesperable con las personas. Dios trabaja con cada uno diferente. Noemí tenía otro pensamiento. Yo me imagino que Noemí decía, ya es tiempo, ni modos, regresaré a mi casa, regresaré a mi pueblo fracasada, destruida. Todos se van a reír de mí, todos se van a burlar, porque llego viuda, llego sin hijos.
Pero ese no era el plan que Dios tenía para Noemí. Noemí usó a una mujer, a Ruth, para cambiarle su historia. Ruth era moabita, pero hizo lo correcto. Regresó con Noemí a Israel y le creyó a Dios. Ahora, los moabitas confiaban en otros dioses, que no era Dios, el Dios verdadero. Tenían muchísimos dioses ellos, pero ninguno era el Dios que nosotros le servimos. Pero Ruth había decidido confiar en Dios. Nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. A veces levantamos altares. Nosotros no me estoy refiriendo a altares físicamente, altares en nuestro corazón que le quitan el lugar a Dios. Hay dioses que levantamos nosotros. Está el Dios del trabajo, el Dios de nuestros hijos, el Dios mi esposa, el Dios mi esposo, que le quita el lugar a Dios. Así tenía Ruth. Ahora, todo lo que tengamos que hacer, hagámoslo con excelencia para Dios. Había una disposición que le impedía a las mujeres moabitas trabajar en los campos de Israel. Ellas no podían trabajar. La mujer moabita no tenía permiso, no le daban el permiso a trabajar en los campos de Israel. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 23, versículo del 3 al 4, dice: no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita ni a moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni con agua cuando saliste de Egipto. En cambio contrataron a Baal, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, para que te maldijeran. Pero fíjense lo que le pasó a Ruth. Ruth no podía trabajar ahí cuando llegó a Belén, cuando llegó a Israel. Pero en Ruth capítulo 2, versículo del 5 al 7, vamos a mirar qué fue lo que le pasó a Ruth. Dice: entonces Boaz le preguntó a su catapaz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Ruth 2, del 5 al 7. ¿De quién es? Dice. Y el catapaz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger granado detrás de los segadores. Y luego dice: desde que llegó, vos, desde que llegó esta mujer, no ha dejado de trabajar. Con esmero, dice, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Ahora, dos cosas que le llamaron la atención a Boaz. La primera era que no la conocía y que estaba recogiendo de la cosecha sin descansar. Ahora, Dios había derramado favores en el futuro de Ruth. En Ruth 8:9 sigue diciendo: Boaz se le acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate, dice, en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Hallo gracia delante de vos. Por eso les digo, si quieren mirar una novela de amor, léanse los 4 capítulos. Y en los capítulos anteriores ustedes van como Boaz reúne a todos los del pueblo, a los más importantes, y les dice y les pide que le regresen los terrenos que ellas tenían. Y ese hombre se los compra, y es una historia preciosa. Y luego sigue diciendo: advierte a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, siéntete del agua, sírvete del agua que hayas sacado del pozo. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al verme con tanta bondad.
aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Versículo 14 dice: después, a la hora de comer, Boaz la llamó. Ven aquí, le dijo, y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo de que Ruth se sentó junto a los cosechadores, y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso, y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, fíjate, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún en las gaviñas, y no se lo impidan. Además, arranquen los manojos, algunas espigas de cebada, y déjenselas caer a propósito. Oh, wow. Permítanle, dice, recogerlas. Pero no la moleste. Qué precioso es eso. Yeah. Cómo Dios se mueve, Yeah. cómo Dios trabaja, El cuidado. cómo el cuidado de Dios y el favor de Dios. Ella, Ruth, no tenía el derecho de nada, y menos por ser moabita. No tenía el permiso de trabajar ahí, y si trabajaba recogía todo lo que sobraba. Por eso Boaz le dijo: hey, agarren los majojos y tírenlas al drede para que ella recoja más. Háganse como que no vieron ustedes, y avéntenle más cosecha más grande. Ella, como extranjera y como viuda, no tenía derecho de nada, pero Dios ya tenía un plan para el favor de Ruth. ¿Cuál fue la razón de ese favor? Ella le preguntó a Boaz por qué hacía tanta misericordia con ella. ¿Por qué? Jefe, ¿por qué tanta misericordia conmigo? Y Boaz le responde. Entonces, en el capítulo 2, del versículo del 10 al 2, dice, con eso va a terminar: entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida, dice: ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó: ¿no soy más que una extranjera? Boaz le contestó: sí lo sé, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Versículo 12: que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense, ¿qué? Abundantemente. Abundantemente Hiciste. por lo que hiciste. Wow. Ese fue el pago de Ruth. Ese fue el pago por aferrarse a lo imposible de la humanidad. Una mujer que no conocía al Dios verdadero, una mujer que ya tenía el derecho de ir a hacer su vida otra vez más, se aferró a un Dios que ella no conocía, al Dios de favor. Ella fue Noemí. Ruth fue leal a Noemí, fue leal y fue parte de la bendición para la vida de Noemí. Puso toda su esperanza en Dios y se dedicó a recoger la cosecha. Y eso es vivir en la tierra de la esperanza en Dios. Eso es poner toda nuestra esperanza en Dios. Bajo sus alas nos va a cubrir cuando nosotros le creemos a Dios. Tal vez hoy en día no entiendas por qué estás aquí, pero Dios las trajo con un propósito. Va a caer favor hacia la vida de ustedes para ayudar a alguien más. Pero Señor, no entiendo por qué me dices esta amistad si siempre me rechaza.
no quiere estar a un ladito de mí. Pero así como Ruth se aferró y fue de bendición para Noemí, aferrémonos a lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene planes para nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros le llevaríamos ventaja a Ruth, porque Ruth no conocía a Dios. Conocía a dioses falsos, pero no conocía a Dios. Nosotros conocemos al Dios verdadero, al Dios de la misericordia, al Dios de la gracia, al Dios que abre caminos, que abre puertas, a un Dios que está dispuesto a sanarnos y a restaurarnos, aunque no entiendamos por qué nos están sucediendo las cosas que nos están pasando hoy en día. No le quiten la mirada a Dios. Plántense en la tierra de la esperanza. Vamos a orar. Vivamos nuestro proceso con dureza y alegría.